Hola, soy Paco Vallejo hablando para Chess24 y en este vídeo quería mostraros una de las líneas importantes contra la defensa nimzo-india. Es la jugada 4A3 para las blancas. Vamos a ir a la posición. D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, A3. Esta jugada tiene como objetivo atacar directamente al alfil de B4 y provocar el cambio en C3. Las negras no tiene sentido que retiraran su alfil a E7, ya que acaban de jugar alfil B4 en la jugada anterior, así que alfil B4 en la nimzo-india hay que estar dispuesto muchas veces a dar el alfil en C3 y a doblar peones a cambio de la pareja de alfiles. Vamos entonces a ver alfil por C3, B por C3 de las blancas, y efectivamente las blancas han conseguido traer su peón de B al centro, han conseguido pareja de alfiles, pero al mismo tiempo también tienen una debilidad atacable en C4 y han debilitado sus peones de A3 también, y bueno, los peones doblados de C3 y C4. A partir de aquí existen varias jugadas interesantes para las negras. Yo voy a recomendar la jugada B6, aunque obviamente pues C5 es una de las jugadas más empleadas y es también muy lógica. Vamos entonces con la jugada que recomiendo para este vídeo, que es la jugada B6. Aquí existen dos jugadas principales para las blancas, F3 y E4. Si E4 las blancas sacrifican momentáneamente un peón, pero vamos a ver cómo lo recuperan. Con negras debemos capturar el peón, no tiene sentido que esperemos, ya que entonces las blancas podrían jugar alfil de 3 y se habrían ahorrado un tiempo muy importante jugando F3. Así que si nos sacrifican el peón debemos aceptar el sacrificio. Si no lo aceptáramos también podría venir F4 de las blancas directamente con E5 y este tiempo extra sería importantísimo. Así que caballo por E4. La idea de las blancas es jugar dama G4 atacando el caballo y atacando al mismo tiempo el peón de G7. A partir de aquí sería posible la jugada caballo F6 y tras dama por G7, torre G8, dama H6, se llegaría a una posición complicada. Creo que las blancas conservan cierta iniciativa en esta posición, así que mi recomendación principal es jugar F5, que ataca a la dama, fuerza la captura en G7 y defiende al mismo tiempo el caballo de E4. Entonces las blancas capturarían en G7, dama F6 sería una jugada única, y tras dama por F6, caballo por F6, llegaríamos a un finalito, ya en la jugada 9, donde las blancas tienen efectivamente sus peones doblados con cierta debilidad, pero a cambio tienen pareja de alfiles. Es importante algunos temitas que os voy a mencionar. El plan de las negras en esta variante casi siempre es el mismo, con damas o sin damas. Consiste en jugar alfil A6, caballo C6, caballo A5, atacando el punto C4, para ver cómo reaccionan las blancas. Además, el caballo desde A5 también podría saltar a B3 en algún momento para atacar la torre y el alfil al mismo tiempo y quitarle la pareja de alfiles a las blancas, que es su principal virtud en esta posición. Hay que tener en cuenta que si una jugada como alfil F4, el ataque a C7 no es tan importante como la manera de desarrollar las piezas rápidamente para las negras. En este caso, considero la mejor jugada alfil A6, con la idea de que si alfil por C7 simplemente seguimos con el desarrollo de piezas con caballo C6 y el peón de C7 que ha desaparecido nos posibilita venir con la torre a C8 y continuar con la presión en la columna C, junto con las jugadas de caballo A5. Así que alfil por C7 no sería gran cosa. Y por supuesto tendríamos que tener en cuenta que las negras ya tienen 3 piezas desarrolladas, mientras que las blancas solo tienen una, y además en una situación comprometida, que es el alfil en C7, que va a tener que perder otro tiempo pronto tras torre C8. Si la jugada caballo F3 en lugar de alfil F4, ahora las negras, si jugasen caballo C6, estarían dentro de la partida Jobava-Carlsen, que ganó Jobava en la Olimpiada. Sin embargo, bueno, esta partida no es demasiado clara, las blancas ganaron, pero yo creo que no especialmente por la apertura, la posición fue poco clara. Aún así, podríamos recomendar una pequeña mejora, que sería la jugada alfil A6,
La idea es que no ocurra como en la partida con caballo C6, que las blancas pueden jugar D5, un sacrificio de peón donde las blancas consiguen cierta compensación. Con alfil A6 evitaríamos D5, ya que ahora tras E por D5 la posición resultante es mejor que con el caballo C6. Así que, bueno, sencillamente vendríamos con caballo C6 y caballo A5 y las negras estarían razonables. Si alfil H6, con idea de alfil G7, podríamos sencillamente jugar torre G8, evitando alfil G7 y además presionando en la columna G. Creo que las negras no tienen ningún problema en este final. Así que el sacrificio con E4 no lo veo especialmente peligroso. Vamos entonces con la jugada F3, que es la jugada más normal, la jugada que prepara E4 y prepara conseguir un buen centro para las piezas blancas. La idea que voy a recomendar a continuación es la jugada caballo C6, como siempre con la idea de caballo A5 y después alfil A6. Ahora las blancas juegan E4 y consiguen por fin el centro que estaban esperando tras la jugada A3. Y aquí las negras han intentado varias jugadas. Una de las más empleadas ha sido la jugada alfil A6 para atacar el punto C4, pero yo os voy a recomendar algo que es un poquito menos usual. Contra alfil A6 las blancas tienen la opción de jugar, por ejemplo, E5, obligando a nuestro caballo a retirarse a G8, y esto le da ciertos tiempos. En ocasiones van a sacrificar el peón de C4, pero van a tener cierta iniciativa. Así que mi jugada favorita en esta posición es la jugada D6. La idea es muy sencilla: seguir con caballo A5 y alfil A6, pero al mismo tiempo dificultar muchísimo el avance con E5, ya que tras E5 podríamos jugar D por E5 y después de D por E5 de las blancas cambiar damas en D1. Los finales resultantes normalmente van a ser buenos para las negras, ya que los alfiles en una posición sin damas tendrían menos fuerza, menos ataque, y además una de las principales molestias para las negras es que la jugada alfil G5 en muchas ocasiones va a crear problemas en la diagonal, ya que no tenemos alfil para contrarrestar a nuestro enemigo de C1, ¿no? Al alfil de C1. Así que D6, aquí las blancas tendrían un par de jugadas razonables, algo como alfil G5 o alfil D3. Vamos a empezar a echarle un ojo al alfil G5, podríamos jugar H6. H6 es un tiempo bastante útil, obligamos al alfil a irse hacia atrás, a H4, no tendría sentido cambiarlo. El plan de las blancas es tener un E5 oportuno y seguir desarrollando sus piezas con alfil D3, caballo E2 en roque largo, y buscar incluso un F4 con idea de jugar E5 en algún momento. Ahora jugaríamos caballo A5 con negras. Es importante tener cuidado de no confundir el orden de jugadas. Alfil A6 perdería la partida tras dama A4, atacando el caballo y el alfil al mismo tiempo, y tras la jugada alfil B7 vendría D5 y perderíamos el caballo en C6 por culpa de la clavada al rey. Así que mucho cuidado, hay que empezar siempre con la jugada caballo A5. Una vez, sobre todo, hemos jugado la jugada D6, ya hay que empezar siempre con caballo A5. Ahora sí ya estamos preparando la jugada alfil A6 y además E5 ahora no funciona gracias a la jugada D6, que ahora permitiría D por E5, D por E5, cambio de damas en D1 y tras torre por D1, la jugada caballo D7 evitaría la entrada de la torre en D8, que sería con mate, y además prepararía pues en roque corto simplemente y después seguir presionando en E5, y hay muchos peones débiles para las blancas. Así que tras caballo A5, por ejemplo, la jugada alfil D3, aquí ya podríamos jugar alfil A6 con negras. El jaque ya no es tan fuerte, ya que podríamos cubrirnos con dama D7. Y todavía no amenazamos el peón de C4, pero sí que podemos prepararlo con jugadas como dama D7, escapando de la diagonal donde está el alfil de H4 y además evitando jaque en A4. Podríamos prepararlo también con jugadas como C6 o incluso con el roque corto en alguna ocasión. Por ejemplo, si caballo H3 de las blancas, mucho cuidado no comer el peón de C4
ya que tras las capturas en C4, dama A4 jaque, ganaría una pieza, ganaría el caballo de C4. Así que, tras caballo H3 deberíamos jugar algo como, por ejemplo, dama D7, una jugada muy razonable, aunque dejemos que nos doblen peones en F6, no pasa nada, porque tenemos un muy buen contrajuego contra la casilla C4, y las negras estarían mejor incluso. Así que este plan, después de caballo A5 y alfil A6, hay que combinarlo con enroque corto o con dama D7, incluso C6 en algunas ocasiones. Vamos entonces a ver la otra jugada en la jugada 8, alfil D3 para las blancas. De nuevo, la misma idea, caballo A5. Ahora sí, alfil G5 estaríamos en la misma posición, jugaríamos H6, alfil H4, alfil A6. Aquí podemos mencionar que la jugada F4 de nuevo se encontraría con la jugada dama D7 y las negras siguen atacando el peón de C4. Tras E5, caballo G8, el negro está bastante bien, prepara venir con el caballo a E7. Así que alfil G5 sería como la otra línea. Tras caballo H3, una vez más alfil A6 seguido de enroque dama D7, con la misma idea de siempre, alfil por C4 y tener un peón de más. Le cuesta mucho a las blancas defender el peón de C4, ya que incluso en algunas ocasiones, tras dama E2, podríamos incluso jugar jugadas como dama A4, que siguen presionando el peón de C4, y además cualquier cambio que esto produzca nos conviene a las piezas negras. También cuando se va la dama de D1 permite jugadas como caballo B3, que simplificarían la posición y ganarían un alfil, quitarían la pareja de alfiles a las blancas, que es uno de los principales virtudes, ¿no? Una de las principales virtudes de la posición blanca. Así que bueno, son el centro y la pareja de alfiles, las virtudes de la posición blanca. En este caso con caballo B3 podríamos evitar una de ellas, y con dama A4 quizás sería incluso una jugada más precisa para capturar el peón de C4, que es la gran debilidad de la posición blanca. Así que caballo H3 tampoco es muy preocupante. Si caballo E2 de nuevo alfil A6, como veis, es monotemático, el juego de las negras es muy sencillito. Ponemos D6, llevamos nuestro caballo a la casilla A5 y después jugamos alfil A6. Básicamente contra casi todo hacemos lo mismo. Por último, la jugada F4, que es la jugada más crítica. Esta jugada se empleó ya en la partida de Robert Dirne contra Paul Keres. Keres era un especialista, un gran maestro muy fuerte ruso, un especialista en esta línea. Y con negras jugó la jugada alfil A6, que después de un cierto análisis con la máquina he decidido que no es la jugada más precisa. Así que vamos a ver la jugada más precisa, que es la jugada alfil B7. Esta sí es una jugada muy importante. Ahora las blancas tienen que defender su peón en E4. No vale la jugada E5 porque alfil por G2 ganaría material. La torre de H1 está cazada. Y deberían de decidir dónde colocan la dama de D1, que es la única pieza que puede ayudar en la defensa del peón de E4. Si la colocan en C2, ahora las negras podrían jugar una jugada muy precisa también, la jugada C5, con ideas varias. Una de ellas es jugar B5 rompiendo la estructura y amenazando el peón de E4 indirectamente. Ahora vamos a ver un truquito que lo va a ilustrar mejor. Otra de ellas sería la jugada torre C8 después del cambio en D4. Vamos a ver, por ejemplo, entonces, si las blancas juegan caballo F3, podríamos jugar B5, buena jugada, con la idea de que tras C por B5, C4 atacando el alfil, y ahora el peón de E4 caería y las negras tendrían una posición muy muy buena. Este detalle de B5 es muy importante. Si las blancas evitaran, por ejemplo, B5 con una jugada como A4, tendríamos el otro recurso, cambio en D4, torre C8 presionando en la columna, y tras una jugada como caballo F3 podríamos buscar alfil A6, por ejemplo, con una presión asfixiante en el punto C4. Así que mantenemos las dos opciones con la jugada C5. Esto es contra dama C2. Es importante que C5, recordéis, esta jugada es muy buena y tiene lógica porque la dama está en C2 en la columna C y permite truquitos gracias a esto. Si la jugada de las blancas, sin embargo, es dama E2, C5 no tendría tanta fuerza, ya que ya no existen los temas de torre C8, y sin embargo quizás
una de las jugadas interesantes sería la jugada E5 y otra, quizás la más sencilla, jugar caballo B3 atacando la torre, como hemos mencionado anteriormente, obligaría a torre B1, ahora podemos capturar con caballo por C1, torre por C1 y hemos eliminado la pareja de alfiles de las blancas. Las blancas siguen teniendo un buen centro de peones, pero no hay tantas piezas ya en el tablero, así que la ventaja de espacio es relativamente importante. Ahora podríamos jugar algo como caballo D7 y las negras tendrían una posición muy razonable. La ventaja de espacio se compensa con las debilidades del peón en A3 y los peones doblados en C3 y C4. Así que en principio esto es todo. Muy importante que os acordéis del orden de jugadas. Normalmente empezamos con B6, luego seguimos con caballo C6 y luego con la jugada D6 antes de llevar nuestro caballo a A5. Y después con el caballo ya en A5, entonces venimos con la jugada alfil A6 presionando el punto C4. Espero que hayáis aprendido algo en este vídeo y muchas gracias por seguir ahí.